días. Es un gusto estar frente a todos ustedes. Sabemos que debido a esta grave crisis mundial que afrontamos, producto de la expansión del coronavirus, es que no podemos realizar nuestras clases de manera presencial. Y es de esa manera que, como buenos generadores de soluciones que somos, que estamos utilizando este medio para poder ir desarrollando los temas que necesitamos para el examen de admisión. Hay que recordar que nuestro presidente, el señor Martín Vizcarra, nos ha declarado una inmovilización social, ¿no? Una cuarentena, le habíamos llamado en su momento, hasta ahora, y que nos había dado una cuarentena ya por el mes de marzo hasta el 30, luego de ahí lo amplió para abril, luego hasta el 20 de mayo, hasta el 20 de abril, 23 de 26 de abril, y ahora lo amplió, mira, hasta el 10 de mayo. Ya vamos ya por la cuarta temporada de esta película que estamos viviendo, ¿no? Pues bien, chicos, empecemos a desarrollar el primer tema que tenemos que ver. El primer tema que tenemos que desarrollar es con respecto al origen del hombre, es decir, la antropogénesis. Hay que recordar que la palabra antro significa hombre, génesis viene de origen, razón por la cual el origen del hombre hace referencia a este término, antropogénesis. Bien, para estudiar acerca del origen del hombre tenemos que entender que hay dos tendencias, hay dos ideas, hay dos postulados, hay dos teorías. Una teoría la cual sostiene la iglesia, la religión, y otra teoría que se basa en la ciencia, ¿sí? La primera de ellas, que es llamada la teoría creacionista o religiosa, y la segunda llamada la teoría evolucionista o científica. Vayamos por partes, en la cual nos vamos a concentrar más, obviamente por cuestiones de preparación académica, es la segunda, es la teoría evolucionista, pero también vale mencionar la primera de ellas, que es la teoría creacionista. Esta teoría la conocemos desde chicos, nos enseñan, hay en tiempos en que tú estabas en el colegio, ¿no? Te hablaban acerca de tu curso de religión, porque supongo que habrás llevado religión en el colegio, ¿no? ¿O no has llevado? En esa teoría, por ejemplo, te hablaban acerca de que nosotros fuimos creados, ¿no? Y que Dios, ¿no? Esto se encuentra en un libro sagrado llamado la Biblia. Dentro de la Biblia, en el primer libro de ellos, que se llama Génesis, es ahí donde nos narra la historia acerca de que Jehová nuestro Dios creó la tierra, creó el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo descansó. Por eso que como buenos cristianos que somos, ¿qué hacemos? Estudiamos de lunes a sábado y domingo descansamos como buenos cristianos, ¿no? Ya sé que tú estarás diciendo, oye, profe, ¿y por qué no creó la tierra y el cielo en 4 días, ¿no? Y así 3 días nos mandábamos de descanso, de relajo. No, pues fue un día nada más. Creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Y ese 6º día creó pues a Adán. A partir del barro creó a Adán. Y como Adán le dio la misión de que puede estar en la tierra, puede vivir en el paraíso llamado Edén, ¿no? Al verlo tan solo, es que a partir de una de sus costillas creó a Eva, ¿no? Así nos cuenta más o menos la Biblia en el libro Génesis. El libro Génesis forma parte de uno de los 5 libros sagrados de la religión hebrea. Existe un personaje, un patriarca hebreo llamado Moisés. Y es Moisés quien escribe el llamado Pentateuco, los 5 libros, los 5 primeros libros que estaban compuestos por Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomios. El que nos interesa es este de aquí, el primero, el Génesis, que como cristianos, que somos la mayoría, si cogemos nuestra Biblia, vemos que nuestra Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Pues resulta que en el Antiguo Testamento es donde encontramos Génesis, este libro Génesis. Los hebreos a este Antiguo Testamento le llaman la Torá, ¿ok? Por lo tanto, esta teoría creacionista, vamos a ir rellenando por acá, miren. Esta teoría creacionista se sustenta principalmente en la fe en un ser supremo, un todopoderoso que va a crear el cielo y la tierra. Este Dios y único Dios para nosotros recibe el nombre de Yahvé, o también conocido como Jehová. ¿Ok? Ahora, si fuéramos musulmanes, quiere decir, si perteneciéramos a la religión del Islam, entonces el Dios sería otro, ¿sí o no? El Dios se le conoce como el nombre de Alá. Para nosotros es Jehová. Y ya que pertenecemos a una religión que adora a un solo Dios, que cree en un solo Dios, quiere decir que practicamos el monoteísmo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fuente para hablar acerca de que Dios creó al hombre? La fuente principal es las Sagradas Escrituras, la Biblia, lo que el Islam llamará el Corán, lo que los persas llamarán
el Set Avesta. Para nosotros, para el cristianismo, viene a ser la Biblia. Y dentro de la Biblia, ya te dije que se encuentra en el primer libro, llamado Génesis, ¿no? Ahí se encuentra. Ahora, Génesis, también te mencioné que este libro Génesis pertenece al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento vienen a ser aquellos libros, Antiguo Testamento, vienen a ser aquellos libros escritos antes de la llegada. Alcanzó. El Antiguo Testamento vienen a ser aquellos libros escritos antes de la llegada de Jesús, ¿no? Jesús es el que marca entonces la división de nuestra Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora, ¿qué más te dije? Este libro Génesis es uno de los 5 libros escritos por el último patriarca hebreo llamado Moisés. ¿Has escuchado de Moisés o no? Bien conocido Moisés. La historia hebrea, la historia bíblica nos habla acerca de que Moisés fue salvado de las aguas del río Nilo, donde pudo haber perecido cuando recién nació. De ahí a que el nombre Moisés significa, salvado de las aguas, ¿no? Entonces Moisés es el que escribe este libro que forma parte del llamado Pentateuco, los 5 primeros libros sagrados para los hebreos. El Antiguo Testamento para los hebreos recibe otro nombre. Voy a poner acá, para los hebreos se le conoce como el nombre de la Torá. Nosotros como cristianos le llamamos Antiguo Testamento, los hebreos le llaman la Torá a esas sagradas escrituras, ¿ok? ¿Listo? Bien, hasta ahí entonces la parte de la teoría creacionista, ¿no? Que nos habla acerca de que Adán y Eva vivieron en un paraíso que se llamaba el Edén, pero que posteriormente fueron desterrados de ese lugar, ¿no? Debido al pecado que cometieron de comer la manzana prohibida. Listo, entonces, esto es lo que se sustenta en la fe. Ahora, lo que se sustenta en la ciencia, en estudios verificados, en estudios concretos, viene a ser la teoría, la que vamos a poner por acá, la segunda, que se llama la teoría evolucionista. La teoría evolucionista. Esta teoría, ¿no?, se sustenta en las diferentes pruebas, en los diferentes restos, en los diferentes huesos, en los diferentes fósiles que han sido encontrados a lo largo del tiempo en diferentes puntos, principalmente en el continente africano. Existe una gran cantidad de personajes que van a aportar acerca de que la especie humana evolucionó a partir de una especie anterior en un largo proceso que debe durar miles de años. Pero de todos debemos centrarnos en los 3 principales. El primero de ellos, su nombre, por acá, Jean. ¿Sí? Jean-Baptiste, más conocido por su título de nobleza, Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck. Sucede que este personaje, Jean-Baptiste Lamarck, surge 40-50 años antes que el personaje que va a ser considerado el padre de la teoría evolucionista. Tú deberías saber, esto es algo de cultura general. Deberías saber quién es considerado el padre de la teoría evolucionista, un inglés, un naturalista, un investigador llamado Charles Darwin. Ahora, este personaje Lamarck surge 40-50 años antes que el padre de la teoría evolucionista, antes que Charles Darwin. Y antes que Charles Darwin, Lamarck ya estaba haciendo referencia acerca de la evolución, pero de una manera diferente a Charles Darwin. Mira, Charles Darwin, el principal de todos, sostiene de que la naturaleza, el medio ambiente, va a influenciar en las especies. Y que las especies, debido a los cambios del medio ambiente, van a tener que ir evolucionando, es decir, van a tener que ir cambiando su estructura ósea, van a tener que ir desarrollándose para que puedan sobrevivir. En pocas palabras, Charles Darwin te dice que la naturaleza selecciona aquellas especies que van a sobrevivir. Solamente sobrevivirá la especie que pueda adaptarse a los cambios del medio ambiente. Pues antes que este postulado de Charles Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, un personaje que acuña el término biología,
término que no existía antes, ¿sí? La biología como ciencia para el estudio del ser humano, para el estudio de los seres vivos, ¿ya? Surge a partir de este señor, biología, y también es el fundador del estudio de los restos fósiles antiguos, es decir, de la paleontología, fundador de la paleontología de los invertebrados, Jean-Baptiste Lamarck. Lo principal que hay que recordar de Lamarck, chicos, es que Jean-Baptiste Lamarck sostiene la idea que debido al medio ambiente y la necesidad del ser vivo, no solamente del ser humano, sino de todas las especies del ser vivo, para poder sobrevivir, hace que su estructura vaya cambiando debido a la necesidad del medio ambiente. El ejemplo básico que hace Lamarck es acerca de las jirafas. Es bien conocido, es clásico. Lo que decía Lamarck es que las jirafas, tiempo atrás, eran como otros mamíferos, como otros animales, así como la cebra, imagínate, como el caballo, así de ese tamaño más o menos, ¿sí? Pero que el ambiente en el cual vivían las jirafas era un lugar en el cual los alimentos quedaban en las partes altas de los árboles y que las jirafas, para poder alimentarse, tenían que hacer un uso extremo, ¿no? de la parte del cuello, para poder estirarse y poder coger los alimentos superiores. Y con el paso del tiempo, poco a poco, se va desarrollando, se va estirando el cuello, y que luego cuando muere esa jirafa, eso lo va a pasar a su hijo, lo va a heredar. Esa característica que ha adquirido, lo va a heredar a su hijo. Y su hijo luego, con el mismo esfuerzo para conseguir alimentos, igual va desarrollando más el cuello, y de esa manera se va estirando, y surgen las jirafas que hoy en día conocemos. Esto es lo que nos está diciendo Lamarck. Claro que está un poquito equivocado, está muy equivocado, no sé qué se habrá fumado este hombre, pero no era lo correcto lo que está diciendo el señor Lamarck. Por lo tanto, el principal postulado de Lamarck, lo ponemos por acá, mira, se le conoce como el nombre de la herencia de características, la herencia de caracteres adquiridos. Adquiridos. Creo que ya lo entiendes, ¿no? Quiere decir que aquello que desarrolla el padre, luego lo va a heredar a sus descendientes, y de esa manera es que la descendencia se va desarrollando así, de esa manera, en forma simultánea. ¿Ok? Punto. Nos quedamos ahí con Lamarck entonces. Padre de la paleontología, creador del término biología para el estudio de los seres humanos, ¿no? Habla acerca de la herencia de características adquiridas. Ahora, aparte de Jean-Baptiste Lamarck, otro personaje que habría que mencionar es uno contemporáneo al padre. Ya sabes quién es el padre, ¿no? Ya sabes qué va acá, ¿no? Charles. Ok, Charles Darwin, ¿no es así? Pues resulta que contemporáneo a Charles Darwin existió un personaje, este señor es un galo. Este personaje realizó estudios en forma paralela a Charles Darwin acerca de la evolución, y coincidentemente llegó a las mismas conclusiones que Charles Darwin. Los dos mantenían conexión, y muchas veces este personaje llamado Alfred Russel Wallace, este señor en muchas oportunidades envió sus cartas a Charles Darwin para que Charles Darwin, que tenía un nombre mucho más ganado, diera su visto bueno, le diera su apreciación. Y Charles Darwin observaba de que las conclusiones a las que llegaba Wallace eran similares. Por eso que Charles Darwin inclusive en una oportunidad describe, ¿no?, qué sorprendente y maravillosa coincidencia. Los dos, paralelamente, con estudios separados, están llegando a las mismas conclusiones acerca de que las especies evolucionan debido a que la naturaleza les está obligando a adaptarse a los cambios. De lo contrario, no van a sobrevivir. ¿Hay alguna diferencia entre ambos postulados, profesor, entre la de Wallace y la de Charles Darwin? Sí, hay algunas diferencias. Ahorita te lo vamos a mencionar. ¿Okay? Número 2, Alfred Wallace.
considerando, no es cualquiera Wallace por si acaso, Wallace este es un investigador, es un naturalista, es un geógrafo, es paleontólogo, es considerado el padre de la, vamos a ponerlo por acá, mira, es considerado el padre de la biogeografía. Biogeografía, y eso no es cualquier cosa. La biogeografía es una ciencia encargada de estudiar el desarrollo de las diferentes especies de acuerdo a su localización, es decir, en qué lugar están en el mundo, por qué surgieron ahí, cómo se desarrollaron y si se van a extinguir en algún momento. Eso se encarga la biogeografía y Wallace es el fundador de ello. Además, este personaje realiza estudios paralelos a, mencionamos a Charles Darwin. Charles Darwin. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento de Wallace y el padre de la evolución? Es decir, Charles Darwin. ¿Cuál es la diferencia entre Wallace y Darwin? En que para Wallace lo más importante en la evolución es el medio. Al referirse al medio te estamos hablando acerca del entorno, ¿no? La naturaleza, tu hábitat, el lugar en el cual te desarrollas. Wallace menciona de que las diferentes especies han evolucionado, sí, pero principalmente debido al medio, que si no fuera por el medio las especies no hubiesen evolucionado. En cambio Darwin dice que correcto, las especies evolucionan influenciados por el medio, también lo dice Darwin, ok, pero aquí está la gran diferencia entre ambos. Darwin sostiene que lo principal, lo fundamental para la evolución fue la lucha de las especies. Quiere decir que en tu medio donde tú te desarrollas hay muchas diferentes especies. El medio cambia, quiere decir que hay tiempos en el cual hace mucho frío, tiempo en el cual hace mucho calor, tiempo en el cual no hay alimentos, ¿no? El medio va cambiando. Eso obliga a que las especies luchen entre ellos por la escasez de alimento que hay. Y esa lucha entre las especies hace que ellas tengan la necesidad de adaptarse para que puedan sobrevivir. Por lo tanto Wallace como Darwin, ¿sí?, llegan a la misma conclusión de que las especies han evolucionado en el medio en el cual se desarrollan, pero la diferencia es que Wallace se sustenta principalmente en que el medio es el factor primordial. En cambio para Darwin lo primordial es la lucha de las especies para sobrevivir en ese medio. ¿Ok? Listo. Hasta ahí espero que me estés entendiendo. Vamos a ir completando por acá, mira. A Darwin le ponemos acá padre, ¿sí? Él es el padre de la evolución, padre de la teoría evolucionista. Estamos hablando 1800, siglo XIX, un tiempo en el cual aún se creía de que el hombre había sido creado por Dios, ¿no? Es decir, la teoría creacionista aún seguía muy latente, muy fuerte. Aparece Charles Darwin y otros personajes que empiezan a hablar de que evolucionamos a partir de otra especie. La obra principal de Charles Darwin se le conoce con el nombre de El origen de las especies. El origen de las especies por selección natural. Creo que te das cuenta a qué viene el término, ¿sí o no? Por selección natural. Quiere decir que la naturaleza selecciona qué especies van a sobrevivir, ¿sí o no? Van a seguir adelante. Lo que tanto te dice Wallace con el medio y lo que tanto te dice Darwin con respecto a la lucha de las diferentes especies que existen. Si bien Darwin te habla acerca de el origen de las especies, es decir, de todas las que existen, posteriormente Darwin se va a concentrar solamente en el hombre. Luego de ello, Darwin escribe la obra El origen del hombre. ¿Okay? Esta es en forma general para todas las especies, es la más conocida. Pero de todas las especies, Darwin se va a centrar en el hombre, en el ser humano. Y a esa obra se le llama pues El origen del hombre. Según la teoría de Darwin,
Este señor sostiene que nosotros hemos ido evolucionando a partir de un largo proceso. Ese largo proceso se supone que va a durar miles, nada de que 10 años, cientos de años, sino miles de años. Y que ese proceso se va a realizar en el continente del África. Solo la especie capaz de adaptarse va a lograr sobrevivir. Aquí tiene mucha influencia, ¿qué cosa? El medio ambiente, ¿ok? El medio ambiente. Punto. Mira, en la siguiente columna me vas a entender mejor. Mira, pasemos por acá, hijo, mira. Atiéndeme por acá. Charles Darwin nos está diciendo que en el continente de África existió una especie conocida con el nombre de el primate. Nos estamos centrando ahora en la especie humana, nada más, ya no en todas las especies en forma general, sino en la especie humana. Charles Darwin sostiene que el primate, debido a su necesidad de sobrevivir por los cambios de la naturaleza, debió cambiar de hábitat, debió bajar de los bosques para buscar alimentos y al descender a la superficie, su cuerpo tuvo que ser modificado por su medio ambiente para poder conseguir alimento. Por eso es que Darwin nos está diciendo lo siguiente, mira. Darwin te está diciéndote de que el primate, a lo largo de un proceso de evolución que duró miles de años, dio origen a la especie humana, es decir, dio origen al hombre. Ese largo proceso de evolución se le conoce con el nombre de, aquí lo pongo, mira, hominización. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué cosa es la hominización? Sencillo, la hominización es un largo proceso de evolución por el cual el primate, tras miles de años, se convirtió en dio paso, ¿no? Dio origen al ser humano, dio origen al hombre. Esto sucedió en el continente de África y aquí tuvo mucho que ver, uno, la adaptación, ¿no?, a tu medio ambiente, la adaptación a tu medio ambiente, uno. Segundo, el instinto. Mira, acá también es fundamental esta palabrita, el instinto. Porque hay que darnos cuenta que el primate, al ser una especie animal, no razona, menos piensa. La única especie que tiene pensamiento, ¿no?, que se ha comprobado, es la especie humana, la nuestra. Por lo tanto, el primate no piensa. Entonces, si el primate no piensa, dime tú, ¿cómo es que el primate decidió bajar de los árboles para buscar alimento? ¿Y cómo es que el primate decidió ir poco a poco hirviéndose y convirtiéndose en un ser humano? Él no pensó, ¿sí o no? Él se dejó llevar por algo que conocemos como instinto, ¿sí o no? El instinto de sobrevivencia hace que las especies se vayan adaptando. Es como el león, por ejemplo. El león, dime, el león es carnívoro, ¿sí? Y el león, cuando sale a cazar, sale a matar a un venado o otro animal, no lo hace porque él quiere, ¿sí o no? No lo hace por deporte, ¿no? Aquí el único animal que mata por deporte somos nosotros, ¿no? La especie humana, nada más. Pero el león, cuando sale a buscar alimentos, lo hace porque tiene hambre, ¿sí o no? Su instinto de sobrevivencia hace que salga y case, ¿sí o no? Él no va a pensar, no, hoy día tengo hambre, no sé qué me voy a comer hoy. Él no está pensando, ¿sí o no? Igual, pues, el primate no piensa. Entonces, su instinto de sobrevivencia hace que el primate descienda y tras un largo proceso de evolución, como te digo una vez más, que dura miles de años, ¿ok? Tras miles de años, va a lograr dar paso al ser humano. ¿Listo? Por lo tanto, quedó claro, adaptación al medio ambiente. Si no te adaptas al medio ambiente, no va a sobrevivir tu especie. Tu especie se va a extinguir. 2. El instinto de sobrevivencia es lo que hace que una especie pueda adaptarse y de esta manera evolucione. Y 3. Este es algo nuevo para ti, mira. Esta palabrita, el trabajo. El trabajo. Federico Engel sostendrá que el motor, y acá lo voy a poner, mira, el motor
El motor que hizo posible la hominización, fue el trabajo. En otras palabras, especie que no trabaje, especie que está condenada a extinguirse. Y eso es obvio, ¿no es así? Todas las especies trabajamos de diferentes maneras, ¿no? Tú estás trabajando, pero de una manera intelectual, ¿sí o no? Tú al estar en el colegio, tú al estar en la academia, tú al estar en la universidad, estás trabajando tu mente, ¿sí o no? Y de esa manera te estás desarrollando. Otras personas trabajan de una manera más física, otras de una manera más intelectual, pero estamos realizando una actividad de trabajo. Por lo tanto, para Federico Engel, el trabajo fue lo que hizo posible que las especies evolucionen. En el caso del ser humano, el salir a cazar, el salir a pescar, el salir a recolectar, el realizar pinturas rupestres en las paredes, ¿sí? En todas esas actividades se está realizando un trabajo. Y ese trabajo es lo que hace posible que tú te puedas adaptar a tu medio ambiente y puedas sobrevivir. ¿Listo hasta ahí? ¿Quedó eso? Creo que quedó claro, ¿no? Se entendió esa parte, ¿eh? Repito, ¿qué es la hominización? Es el proceso de evolución por el cual el primate, tras miles de años de evolución, dio paso al ser humano. Factores que influenciaron la adaptación a tu medio ambiente, el instinto de sobrevivencia y el trabajo como motor de la evolución. ¿Tú sabes esto? Dime ahí, ¿qué pongo ahí? Cuna de la humanidad. América, Oceanía. ¿Cuál es la cuna de la humanidad? Asia, San Juan, no, ¿sí o no? ¿Cuál es? Correcto, es el África. El África, ¿sí? Por eso, ¿y por qué el África? Pues porque es ahí donde se han encontrado los restos fósiles más antiguos de toda la humanidad, inclusive de especies más antiguas que el ser humano. Por ejemplo, existe una especie que es pariente nuestro, pero no es un ser humano, conocido con el nombre de Australopithecus. Y sucede que es en el continente africano donde se han encontrado los restos más conocidos. Mira, quiero que me tengas bien en claro lo siguiente. Más o menos, si por aquí estuviese... Mira, suponte que por aquí estuviese el continente de África, más o menos así, ¿ya? Más o menos así. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, digo, mira. Por acá más o menos está la península arábiga y de ahí te vas hacia la India, ¿ya? Por aquí está el continente del África. Entonces, si ahí está el continente de África, se supone que por arriba está Europa. No me interesa en este momento, ¿verdad? Lo que me interesa es la parte africana. Sucede que si ahí está el continente de África, por acá existe un gigantesco océano. ¿Saben cómo se llama este océano? Sencillo, ¿eh? Recibe el nombre del Océano Atlántico. Claro que durante la Edad Media, algo que vamos a estudiar más adelante, a este océano se le conocía como Mar Tenebroso, ya que se creía que en este mar existían enormes criaturas que se comían, devoraban a los barcos, ¿no? Un pensamiento absurdo, pero pensamiento de la Edad Media, el Mar Tenebroso. Hasta que aparezca un personaje llamado Cristóbal Colón y atraviese el Mar Tenebroso llegando a América y rompa ese mito de Mar Tenebroso. Hoy en día, Océano Atlántico. Ahora, del otro lado del África tenemos otro océano. Esto que está aquí se le conoce con el nombre del Océano Índico, ¿sí? Es el Océano Índico que está hacia acá. Y sucede que tanto el Océano Índico como el Océano Atlántico, ambos se unen. Aquí está, mira, aquí está la unión, ¿sí, no? Ambos se unen en un punto conocido con el nombre de el Cabo de la Buena Esperanza. Justo, ya fue pregunta acá, mira, el punto, mira esto de acá, mira este puntito rojo que está acá. El punto más hacia el sur del continente africano es el Cabo de la Buena Esperanza, también conocido como el Cabo de los Tormentos, ¿ok? Y es ahí el punto en el cual pasas hacia el Océano Índico, o si no, regresas al Océano Atlántico, ¿ok? Ahora, esta parte del Océano Índico, esta parte que se adentra por acá, es un mar, recibe el nombre de el Mar Rojo. Y debes haber escuchado ese nombre, no veas que no, ¿eh? El Mar Rojo. ¿Te suena o no Moisés? ¿Te suena o no la historia bíblica? Y abrió las aguas del Mar Rojo para liberarse de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Luego por aquí está pues por aquí está el Mar Arábigo y más allá está el Golfo Pérsico. Me interesa esto.
Resulta que realizarte el gráfico del continente de África es para que ubiques en qué lugares se han encontrado los restos fósiles más antiguos. A ver, vamos a tu GPS, vamos a tu ubicación. A ver si te ubicas, mira. Si este es el continente de África, te das cuenta que hacia allá es el norte, ¿sí o no? Norte de África, el sur de África, el oeste del África, la parte este del África. Inclusive llevan otros nombres, ¿sí o no? La parte de allá se le llama la parte oriental, la parte occidental del África, ¿sí o no? Pues bien, resulta que en la actualidad existe una gran cantidad de países aquí, ¿sí o no? Está Egipto, está Túnez, Argelia, Marruecos, el Congo, Mozambique, Sudáfrica, etc. Hay una gran cantidad, ¿sí o no? Pero resulta que en todos estos lugares han sido encontrados restos antiguos. Por ejemplo, a esta altura se encuentran los restos más antiguos de la primera especie humana, que se llama el Homo habilis. También fueron encontrados restos en Sudáfrica. Y así, de esta manera, podemos encontrar restos, ya sean humanos o de Australopithecus, en diferentes lugares de África, que tienen una antigüedad de miles de años. No te hablo de 5.000, 10.000, 100.000 años. Te hablo de 800.000, 1 millón, 2 millones y va más todavía. ¿Ya? Pero lo que yo quiero que recuerdes principalmente es una falla geológica. Sucede que a esta altura, vamos a ponerlo a ver con blanquito, mira, para que la diferencia, mira. A esta altura existe una falla geológica que va de esta manera, ¿ya? Que pasa por debajo del Mar Rojo, inclusive llega hasta por Hebrea. ¿Ya? Pero no me interesa eso, lo que me interesa es la parte africana, esta parte de aquí. Esto es una falla geológica. Esta falla que está aquí y que recorre varios países. Aquí en la actualidad están países como Etiopía, país como Tanzania, ¿sí? País como un poquito más hacia el sur, que se encuentra el país de Mozambique. Sucede que en ese lugar se han encontrado los restos más antiguos de toda la humanidad. Ese lugar recibe el nombre de El Valle. Lo vamos a poner acá. Se le conoce con el nombre de El Valle del Rif. Así quiero que lo recuerdes, ¿sí? El Valle del Rif. Por lo tanto, si bien el África es el continente cuna de la humanidad, ¿no? Cuna de la humanidad, es dentro del África, en el lugar conocido como el Valle del Rif, el lugar en el cual se encontraron una gran cantidad de restos de Australopithecus que explican de cierta manera el origen del hombre. Por lo tanto, este lugar viene a ser un lugar rico en información para la antropología, para la arqueología, para la paleontología, para hablar acerca del origen del hombre. Como te dije, el Valle del Rif se encuentra localizado en países como, por aquí, ¿qué países están? Te dije, se encuentra por ahí el país de Tanzania, se encuentra el país de Etiopía, ¿ok? Los se encuentran aquí, entonces, el Valle del Rif. Eso es lo que interesa acá, el Rift Valley, Valle del Rif. Punto. Nos centramos ahora en el ser humano. Vamos a ver cómo fue cambiando el ser humano. Vayamos a las características. Vamos a ver ahora la parte de las características. ¿Sí? Las características ¿de qué? De la hominización. Yo le pongo H nada más, tú ya me debes entender, ¿ah? Hominización. Profesor, ¿y qué es hominización? Ya te dije, la hominización, ¿qué cosa era? El proceso de evolución por la cual el primate, tras largos miles de años de evolución, dio origen al ser humano, te dije, ¿no? Esa era la hominización. Pues resulta que vamos a ver ahora las características de la hominización, es decir, qué cambios se dieron en el ser humano y por qué, para dar origen a lo que somos actualmente. Vamos a apuntar algunos, los básicos, los importantes, unos 4, mejor 5, vayamos a 6, por ahí, 3, 6 más o menos. Partimos del primate, ¿sí? Nos imaginamos, el primate fue una especie
una especie animal que existió en la Tierra hace millones de años en el continente de África. Debido a los grandes cambios climáticos que se dan, tiempos en el cual hace mucho frío, ¿no? Le hemos llamado glaciaciones, época del Pleistoceno, o época de calentura, de que la temperatura asciende y hace mucho calor, ¿no? Entonces, los grandes cambios en la naturaleza golpea tanto que hace que la comida pueda escasear, que los bosques puedan morir, o en algunos tiempos pueda abundar. Sucede que en el continente africano, aunque no lo creas, existía antes gran cantidad de vegetación, bosques en gran cantidad, algo muy escaso hoy en día por la naturaleza, pero sucede que en esos bosques habitaban gran cantidad de especies que vivirían bien, pues supongo, en ese lugar, ¿no? Entre ellos está el primate. El primate es una especie animal que habita en los árboles, ¿no? Tiene grandes mandíbulas, tiene grandes garras, tiene vellosidad en el cuerpo, su rostro es simiesco, ¿no? Como si fuera un simio, así como un chimpancé es un gorila, pero no tiene una cola extensa como la tienen hoy en día los monos, los gorilas, los chimpancés, ¿ok? No lo tienen. Pero el punto está de que este primate habita en los bosques. Pero debido a los grandes cambios climáticos, gran cantidad de bosques empiezan a desaparecer y con eso empieza a faltar los alimentos. Al escasear los alimentos, las diferentes especies van a tener que competir entre ellas por la escasa comida. No solamente tienes que competir con otras especies, sino también tienes que competir con tus propias especies. ¿Ok? Con tus propias especies. Y esa lucha entre todos hace de que tengas que adaptarte, o si no te adaptas ya sabes que vas a desaparecer. Es ahí donde el primate, y eso te lo dije hace un momento, te di la palabra instinto. El instinto de sobrevivencia va a hacer que el primate descienda de los árboles para buscar alimentos. Pero si tú te das cuenta, el primate, al ser una especie que habita en los árboles, se agarra en los árboles de 4 patas, tiene 4 patas y tiene una espalda así, doblada. Pues cuando desciende el primate, entonces su posición física hace que él se apoye en 4 patas y esté mirando hacia abajo. Eso no le sirve para buscar alimento, ¿te das cuenta? ¿Hacia dónde tiene que ver para poder buscar alimento? Hacia arriba no me vas a decir, porque si fuera hacia arriba sería así, ¿no? Hacia arriba no va a ser, ¿sí o no? No va a ser. ¿Hacia dónde tiene que ver? Hacia el horizonte. Y si tiene que ver hacia el horizonte, entonces esa necesidad de buscar alimento hace que se tenga que adaptar, ¿sí o no? ¿Qué hace el primate? Poco a poco se va irguiendo. Y a medida que se va irguiendo, recuerda que esto no pasa en 1 año, en 2 años, en 100 años. Este es un largo proceso de miles de años, ¿no? Que se va a desarrollar entre diferentes miembros de la especie primate, ¿no? Por lo tanto, se apoya así y la necesidad de buscar alimento hace que poco a poco se vaya irguiendo y su espalda se vaya enderezando. A medida que se va enderezando, en algún momento, ¿no? Hubiera sido maravilloso saber en qué momento, ¿no? En algún momento este primate aprende a apoyarse en 2 patas. Se le llama posición bípeda. Practica el bipedismo. Al apoyarse en 2 patas, date cuenta que ese es un enorme y valioso avance. Porque al apoyarse con 2 patas, ¿qué consigue? Número 1, mejor visión del horizonte. Segundo, puede avanzar a mayores trayectos. Tercero, el tener esta posición hace que libere las patas delanteras y de esa manera las patas delanteras poco a poco le van sirviendo de brazos y de mano para coger objetos, ¿sí o no? Y 4, al tener esta posición hace que los rayos solares caigan de manera más distribuida en diferentes partes del cuerpo. Ya no hay insolación, quiere decir que ya no le cae el sol todo en la espalda, sino ahora cae en diferentes partes del cuerpo. Profesor, ¿y eso para qué le sirve? Pues resulta que la energía solar contribuye bastante al desarrollo de los órganos internos de nuestro cuerpo. Entonces, al tener esta posición bípeda, ¿sí?, los rayos solares empiezan a alimentarnos también. Tiene mejor visión del horizonte, está teniendo contacto con una naturaleza nueva. Recuerda que él estaba acostumbrado a vivir en los árboles, es un hábitat diferente. Ahora que está en la superficie, está en posición erguida, ha liberado las patas delanteras, ¿no es así? Las empieza a utilizar como manos, y al coger objetos empieza a desarrollar algo fascinante en la mano.
Sucede que del primate sus dedos son así, ¿ya? Y tras largo proceso de evolución, este dedito de acá se va separando del resto, se va separando, a tal punto de que hoy en día nos sirve. ¿Para qué nos sirve este dedito? A ver, ¿ah? ¿Te acuerdas? ¿Para darle like ahí en el Facebook? No, ¿sí o no? ¿Para qué sirve este dedito? Sirve para poder encerrar los objetos. A eso se le llama capacidad prensil. Quiere decir que gracias a que el dedo pulgar se opone a los demás, tú puedes coger y asegurar los objetos, encerrarlos. Esta especie se está convirtiéndose ya en un ser humano. Sucede que el Homo habilis es la primera especie humana, ya que se ha concluido de que el Homo habilis fue el primero en desarrollar el dedo ponible y con eso puede coger objetos. Profesor, ¿qué? ¿Solamente por poder coger objetos ya es un ser humano? No, sino que al coger objetos puede utilizarlo de herramienta, puede elaborar y fabricar sus propios utensilios. Ya está pensando ya. Primitivamente, pero ya está iniciándose en el pensamiento. Y cuando esta especie está iniciándose en el pensamiento, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro se va desarrollando y el cerebro se va haciendo más grande o se va contrayendo, se va haciendo más pequeño. Creo que es obvio que va creciendo, ¿sí? Ahora, si el cerebro está creciendo, ¿cómo se llama lo que cubre al cerebro, lo que lo protege? ¿Cómo se llama esto? El cráneo, ¿sí o no? Dime tú, si el cerebro está creciendo, ¿qué pasa con el cráneo? Claro, pues el cráneo también tiene que crecer, ¿sí o no? Entonces, ¿nuestro cráneo qué hace? Nuestro cráneo crece hacia adelante, pero nuestro cráneo crece, y de esa manera, ¿qué nace? La frente. Nace la frente. Los grandes colmillos ya no son necesarios para arrancar los alimentos, porque ahora utilizan manos para cogerlos. Los colmillos se van perdiendo, se van achicando, se van haciendo más pequeños. Creo que te das cuenta que tenemos pequeños rezagos en los costados, en nuestros dientes, nuestros caninos que tenemos, ¿ok? Y de esa manera están haciendo el rostro humano. Todo este proceso, hijos, te digo que duró durante miles de años, no fue de un día para otro. A eso se le conoce con el nombre de características de la hominización. A ver, vamos a ver. Número 1, repasando. ¿Cuáles son las principales características de este proceso de hominización? Cuando baja a la tierra, aprende a apoyarse en dos patas. A eso le hemos llamado bipedismo. ¿Okay? Bipedismo. Entonces, una característica, ¿cuál es? El bipedismo. Apoyarse en dos patas. ¿Para qué nos sirvió? Ya te dije ya, ¿no? Número 1, tener mejor visión del horizonte. Número 2, realizar mayores trayectos. Número 3, los rayos solares contribuyen al caer en diferentes partes del cuerpo. Y número 4, ¿cuál fue el otro que mencionamos? Algo más mencionamos, aparte de la insolación, aparte de los trayectos, ¿qué más dijimos? La liberación de las patas delanteras para que sean utilizados de brazos y manos. Bien, 1, bipedismo. 2, la espalda. ¿Qué va pasando con la espalda? Se va enderezando, ¿sí? La necesidad hace que la espalda se va irguiendo, ¿no? Espalda recta. Otra característica de la hominización. Otra característica, ¿qué pasó en la manito? Para que desarrolle la capacidad prensil, la capacidad de agarrar objetos, primero tuvo que alejarse este dedo del resto, ¿sí o no? A eso se le llama oponibilidad del dedo pulgar, ¿ok? Oponibilidad del dedo pulgar opuesto, van 3. Número 4, ¿qué más mencionamos? Ya pues nace el pensamiento, profesor. Esa interacción de la especie con su medio ambiente hace que nace el pensamiento. Y al desarrollarse el pensamiento, ¿qué pasa con el cerebro? Va aumentando su volumen, ¿sí? Aumento del volumen. ¿Del cerebro? Claro, del cerebro, pero la palabra apropiada, pongámosla, aumento del volumen del
de la masa encefálica. De la masa encefálica. Y otro más que podemos mencionar es acerca del cráneo, ¿sí? También aumenta su tamaño, ¿sí o no? Aumento de la cavidad. Aumento de la cavidad craneal. Profesor, ¿y esos son los únicos? No, puedes decir una gran cantidad, pero estas son las principales. Ahora, para que esté completo el ser humano, tiene que encontrar un mecanismo para poder comunicarse con otros miembros de su especie, ¿sí o no? La socialización, la comunidad. Para ello, tuvo que desarrollar, ¿qué cosa? Desarrolló un lenguaje. Un lenguaje. Ya sea onomatopéyico o luego un lenguaje articulado. Y de esa manera es que surge la especie humana. Una especie humana que la vamos a distribuir en este momento en un pequeño esquema para poder entender las diferentes especies. Porque date cuenta de que no es que de frente surgimos nosotros, el hombre actual, sino que en el largo de la evolución surgieron diferentes especies humanas, como si fueran ramas de un árbol, diferentes especies, muchas de ellas, todas menos una. Es lo correcto. Todas menos una se van a extinguir con el paso del tiempo. Solo una va a sobrevivir y es la que actualmente está en el mundo, pues la nuestra. Lo que tenemos que ver ahora es cómo surgió pues el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis, las diferentes especies. Así que pasamos a un esquema por allá. ¿Sí, chicos? Sigue por acá. Continuamos con el esquema en esta parte de la pizarra. Mira, aquí lo que vamos a clasificar es a las diferentes especies humanas que van a surgir, las principales. Lo agrupamos dentro del género que pertenecen, dentro del género de la familia que pertenecen, dentro de la familia de la orden y luego dentro de ella de la clase. Para que mejor entiendas, escucha, mira la siguiente manera. Nosotros pertenecemos a una clase. Se supone que si vamos a clasificar a los seres vivos se dividen en diferentes reinos. Los reinos a su vez se dividen en clases. Nosotros pertenecemos a una clase conocida con el nombre de la clase de los mamíferos. Creo que eso es obvio, ¿no? Creo que todos saben, creo que tú te das cuenta que nosotros pertenecemos al reino animal y que dentro de ella pertenecemos a la clase de los mamíferos. Ahora, como existe gran cantidad de mamíferos, los diferentes mamíferos se subdividen, se agrupan en lo que se le conoce como el nombre de órdenes, en diferentes órdenes. Nosotros pertenecemos a la orden de los primates. Y tú ya has escuchado esta palabrita hace un momento. Ya te hablé de los primates. El primate habitó hace millones de años en el continente del África y el primate, según la teoría de Darwin, que coincide con la de Wallace, ¿no?, evolucionó y dio origen a la especie humana. Pues bien, resulta que dentro de los primates se clasifican en familias. Por un lado vamos a tener aquellos primates que se quedaron en los árboles. Se le va a conocer con el nombre de los póngidos. No nos interesa en este momento de la clase de los póngidos. Lo que nos interesa es el otro extremo, la otra familia, es decir, aquellos primates que descendieron de la tierra y evolucionaron. Esos primates se les conoce con el nombre de homínidos. ¿Ok? Quiere decir que nosotros, la especie humana, pertenecemos a la familia homínido. Dentro de la orden de los primates, dentro de la clase de los mamíferos. Ahora, la palabra homínidos significa, lo vamos a poner por acá, significa que tiene forma de hombre. Ojo, que tiene forma de hombre. No te estoy diciéndote que es un ser humano. Te estoy diciéndote que tiene forma de hombre. Quiere decir que puede ser un ser humano, pero puede que no. ¿Okay? Tiene forma de hombre. Ya lo vas a entender mejor lo que te estoy diciendo. Mira, estos homínidos a su vez los vamos a subdividir en grupos que se les llama géneros. Estos dos géneros ya te los mencioné desde hace un momento en la clase. Hace un momento en la clase te mencioné de que existe un grupo de seres vivos, antepasados, parientes lejanos nuestros, y que fueron hallados en gran cantidad en el Valle del Rift. Si no te recuerdas, aquí te doy el nombre nuevamente. Se les conoció con el nombre de los
Tecus, Australopithecus. ¿Sí? Pithecus, simio, austral, sur, los simios del sur, ubicados en el continente de África, que existieron hace millones de años atrás, ¿okay? Antes que la especie humana. Pues resulta que los Australopithecus son de la misma familia que nosotros. Profesor, ¿y por qué son de la misma familia que nosotros si no son seres humanos? Ya pues, son de la misma familia porque se apoyaban en dos patas. Si no se hubiesen apoyado en dos patas, no serían de nuestra familia. Recuerda que la palabra homínido significa que tiene forma de hombre. Mira, ellos tienen forma de hombre, pero no son hombres, no son varones ni mujeres. ¿Ok? Es una especie animal diferente. Ahora, el otro género es el que nos interesa. El género Homo. Es decir, el género hombre. Nosotros. Listo, hasta aquí debes haber entendido. Nosotros pertenecemos al género Homo, de la familia homínido, de la orden primate, de la clase mamífero. Ahora, tanto el género Homo como el género Australopithecus también se subdividen en grupos más pequeños que se les llama especies. Las especies. Mira, te das cuenta por el esquema que vamos a mencionar 4 especies de Homo. 4 especies. 1, 2, 3, 4. El Homo habilis, el Erectus, el Neanderthalensis y el Sapiens vamos a mencionar. Pero antes de ingresar a ello, date cuenta que de Australopithecus, aquí está la llavecita, mira, vamos a hablar también algunas especies. También se dividen en especies. Vamos a mencionar las 2 especies más conocidas de Australopithecus. Uno, ubicado cerca de la localidad de Afar. De ahí el nombre de Afarensis a esta especie, Afarensis. Y la otra, conocido con el nombre de los africanos. Los africanos. Estas especies de Australopithecus existieron en la Tierra hace más de 3 millones de años. Y de estas especies se han encontrado diferentes restos. Por ejemplo, hay un resto que tiene una antigüedad de 3,7 millones, es decir, 3.700.000 años. Imagínate la enorme antigüedad. Para que te orientes más o menos, la especie humana, nuestra especie humana, tiene una antigüedad aproximada, lo vamos a poner por acá, aproximada de 2.500.000 años, aproximadamente. ¿Ya? Quiere decir que desde hace más de 2.500.000 años la especie humana está en este planeta, ¿ok? Aproximadamente. Pues resulta que hay restos más antiguos de Australopithecus. Existen las llamadas pisadas de Laetoli, que tienen una antigüedad que tienen una antigüedad de 3.700.000, o si no, la llamada mujer Lucy, encontrado por Donald Johanson en la localidad de Hadar. Es bien famosa Lucy porque se encontró el 40% de los restos de Lucy, y de esa manera en Etiopía fue un gran hallazgo para la ciencia. Donald Johanson ubica entonces a este Australopithecus afarensis, que es el más famoso, porque lo que sucede es que casi siempre cuando encuentras restos antiguos, como son de millones de años atrás, lo que se encuentran no son esqueletos íntegros, se encuentran solamente pedazos, ¿no? Se encuentra un cráneo, un fémur, nada más, algo pequeño. Pero resulta que Donald Johanson logró encontrar el 40% de todo el esqueleto, por lo tanto era un gran hallazgo para un buen estudio acerca del pasado. A esos restos le dio el nombre de Lucy, ya que en ese momento el grupo de Johanson, es decir, se encontraba escuchando una canción en la radio de un grupo de la época llamada Los Beatles, y la canción se llamaba Lucy en el cielo de diamantes. Debido a ello es que a estos restos, a este 40% de esqueleto que encontró, le puso el nombre de Lucy. Y cuando se va a calcular su edad, se estimó de que debió habitar Lucy hace más de 3 millones de años, y que aproximadamente a los 20 años debe haber fallecido Lucy. Ella es un antepasado nuestra, pero no es un ser humano, es un Australopithecus. Entre los africanos, el más conocido de todos, tiene una antigüedad de 2,5 y se le conoce con el nombre de el niño Tao. Siempre lleva el niño Tao, siempre lleva el nombre del lugar en el cual fue encontrado, ¿sí? En Sudáfrica, en ese lugar llamado Tao. Lo que se encontró en ese lugar fue solamente un cráneo, ni siquiera el cráneo completo, un pedazo de cráneo que al calcularse tenía una antigüedad de más de 2.500.000 años,
y que pertenecían a esta especie, africanos. Y mira cómo es la ciencia, qué tan desarrollada es, que con ese pequeño cráneo que se ubica, se puede lograr muchas conclusiones. La ciencia llegó a la conclusión de que con ese cráneo llegó a la conclusión de que cuando estuvo con vida, debió haber fallecido más o menos a la edad de 3 años, pequeño nada más. ¿Sí? ¿No? Y con los hallazgos de las pisadas de la Etoli, la ciencia llega a la conclusión de que los afarensis eran bípedos, es decir, se apoyaban en 2 patas. Por último, vayámonos a la especie humana. La especie humana más antigua, que solo habitó en el continente de África y que desarrolló el dedo pulgar oponible, el Homo habilis. La especie que utilizó un lenguaje de señas y gestos, es decir, lenguaje onomatopéyico, y conoció el fuego, el Homo erectus. Ella salió del África, sus restos fueron encontrados en otros continentes. La especie que dominó el fuego y realizó las primeras prácticas de entierros humanos, el Homo neanderthalensis. Y por último, la especie actual, el Homo sapiens, es decir, nosotros. Pero ¿son los únicos? No son los únicos. Estudios recientes ya clasifican a una mayor cantidad de homos. Tenemos, por ejemplo, al Homo ergaster, que viene a ser el Homo erectus dentro del África. Tenemos al Homo heidelbergensis, antes del Neandertal, por ejemplo, al Homo antecessor, etc. Pero estos 4 son los principales de todos. Vamos a poner 2 datos de cada uno de ellos. 1. El Homo habilis, considerado el primer hombre, habitó solo en el continente de África. No hay restos encontrados de habilis en otro continente. ¿Luchó contra la naturaleza? Sí. ¿Intentó adaptarse? Tal vez. ¿Logró adaptarse? No, se extinguió el Homo habilis entonces. ¿Ok? Considerado el primer hombre. ¿Por qué? Porque fue la primera especie, es decir, la especie más antigua en desarrollar la capacidad prensil. Desarrolló el dedo oponible. ¿Ok? Ahora, tras extinguirse el habilis, miles de años de diferencia después, y en otro lugar de la geografía mundial, otra especie humana evolucionaba más que el Homo habilis. Se le pondrá el nombre de Homo erectus, ya que la palabra significa erguido, y sucede que el Homo erectus era de un caminar mucho más recto que el Homo habilis. Hablando de ello, dime tú qué significaba la palabra habilis. Hombre hábil. Hombre hábil. Homo erectus. Conoció el fuego. No lo dominó, pero sí lo conoció y por lo tanto pudo utilizarlo, pero no va a poder producir el Homo erectus, no lo va a dominar. Se intenta comunicar con otros miembros de su especie, pero al no tener todavía unas cuerdas desarrolladas, no puede utilizar un lenguaje articulado. Así que se va a comunicar mediante un lenguaje de señas y gestos. A eso se le conoce como lenguaje onomatopéyico. Salió del África. Sus restos fueron encontrados en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, los restos más conocidos son encontrados en Java. Se le conoce como el nombre de el hombre de ese lugar, ¿no? El hombre de Java. También conocido como Pithecanthropus erectus. Y el otro resto más famoso fue encontrado en China, el hombre de Pekín, también conocido como Sinanthropus erectus. Son los más famosos de todos, ¿ok? Bien, el Homo erectus al final se va a extinguir y otra rama de la evolución mucho más desarrollada, el hombre que piensa, el Homo neanderthalensis. Este ya domina el fuego, este ya desarrolló las cuerdas vocales, este ya practica creencias religiosas. Además, practica los primeros entierros humanos. ¿Sí? Utiliza el lenguaje articulado, el lenguaje
articulado, lenguaje articulado, y domina el fuego. Por lo tanto, domina el fuego. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre el neanderthalensis y el erectus. El neanderthalensis tiene un mayor grado de desarrollo del pensamiento. Por lo tanto, como piensa mejor, también siente mejor. Y al tener esa capacidad, ya siente el dolor por sus caídos, razón por la cual empieza a enterrarlos, pues. Ya tiene mayor afinidad por una pareja y por lo tanto por unos hijos. Ya la noción de unión familiar, la noción de convivencia ya se va a ver reflejado en el neanderthalensis. En cambio en el erectus no, el erectus y el habilis se van a reproducir por instinto todavía. En cambio el neanderthalensis ya sabe por qué lo hace, pues no, ya reconoce, mi hijo, yo lo hice, yo lo firmo, caballero. Ella tiene que aceptarlo ya. Los anteriores todavía no. Ella domina el fuego. Por lo tanto, esta especie se desarrolla miles de años más. Sin embargo, la naturaleza es cruel. La naturaleza no es fácil de dominarla. El neanderthalensis no va a poder, y en la lucha contra la naturaleza, el neanderthalensis va a desaparecer. Por último, la otra rama de la evolución de menos tiempo, vamos a ver en el sapiens. El sapiens, también conocido como el hombre actual, nosotros. Este sapiens es el más evolucionado. Este sapiens tiene todas las características de las anteriores especies, pero mucho mejor. Las tiene más desarrolladas. Esta especie no solamente piensa, sino también puede razonar, puede planificar y además puede expresar sus sentimientos a través del arte. Por eso es que el sapiens ya practica, ¿qué cosa? El arte en las paredes, es decir, el arte rupestre. Pero también practica el arte mobiliar, es decir, fabrica pequeñas estatuillas. Se le conoce con el nombre de las Venus. Las Venus eran representaciones de mujeres esbeltas hechas en piedra, desnudas, que representaban la fertilidad. Representan la fertilidad. Date cuenta que esta es una manifestación que necesita ya una fertilidad. Necesita un mayor grado de abstracción, algo que no tenía el neanderthalensis. El sapiens ya lo tiene ya. Por lo tanto, también se puede manifestar en las paredes. El arte rupestre, lo que hace las paredes, lo que pinta, hay que recordar que son escenas de cacería, principalmente. Escenas de cacería que tienen un carácter mítico religioso para que le vaya bien en la cacería. Como es más evolucionado, él ya puede realizar viajes a mayor distancia. Por eso es que concluimos que el sapiens es el que debió llegar a nuestro continente. Pobló América. ¿Ok? Listo, chicos. Y de esta manera es que estamos llegando al fin de este primer tema, que es el origen del hombre. Hay que recordar que hay dos teorías: la teoría creacionista y la teoría evolucionista. En la teoría evolucionista hemos tenido a Wallace, hemos tenido a Lamarck, hemos tenido a el padre del evolucionismo, Charles Darwin. Hemos hablado sobre hominización, sobre primate y sobre las diferentes especies que han ido evolucionando. Por el día de hoy, hasta ahí estamos quedando. Espero que repases tu tema. Nos vemos, chicos.